Tras la prueba documental y las conclusiones del Ministerio Fiscal, informa José Antonio. La defensa tiene la palabra. Con la venia del tribunal. Cuando hace 4 o 5 noches se interrumpió el silencio de la incomunicación en que vivía desde que empezaron los sucesos que conmueven a España. Cuando se interrumpió en forma de que bajo la luz amarillenta de la prisión, harto menos brillante de la que ahora nos ilumina, allá en nuestra celda, entraron el señor fiscal y el señor juez instructor y nos leyeron de sopetón un auto de procesamiento y nos anunciaron que íbamos a comparecer seguidamente en el término de días ante el Tribunal Popular y que quizá no nos correspondiese por turno de oficio tan excelente defensor como hubiéramos podido proporcionárnoslo nosotros mismos y que quizá no me concediesen el medio de probar lo que yo necesitaba. Cuando se me dijo esto de sopetón, os he de confesar que me corrió por la espalda un escalofrío. Después ha empezado el juicio y tengo que daros las gracias al tribunal porque se me ha permitido instruirme de los autos. Se me ha puesto en condiciones de confortarme sin tener que adquirir nuevos usos ante lo nuevo y el carácter bélico extraordinario que corresponde a este tribunal, sino como me he comportado en 12 años de ejercicio, porque el señor fiscal, que al principio de su informe, como al final no, me señalaba como prototipo del señoritismo ocioso, no le dijo a tiempo al tribunal que yo llevo 12 años trabajando todos los días, según el fiscal ha dicho al reconocer que he informado más veces que él, aun llevando él más años de ejercicio y yo tener menor edad, y que en ese trabajo he adquirido alguna destreza en mi oficio, que es mi mayor título de dignidad profesional. Y esa destreza me ha permitido en 2 horas y media instruirme de ese montón de papeles, preparar mi defensa y someterla a vuestra conciencia. Toda la juventud de España, todas las clases enérgicas de España, las juventudes ardientes, están divididas en 2 grupos encarnizados. A esto se debe que de cuando en cuando nos matemos como fieras. A que unos aspiran a otro orden social más justo y se olvidan de que forman con el resto de sus conciudadanos una unidad de destino, y los otros ventean y mueven el gallardete de patriotismo y se olvidan de que hay millones de españoles hambrientos y de que no basta pasear la bandera de la patria sin remediar a los que padecen hambre. No ahora que comparezco ante este tribunal, ni por este hecho, sino desde 1923, he venido sosteniendo esto sin descanso, hasta enronquecer, y lo atestigua mi declaración que figura al folio 69 de la causa instruida en Madrid, de la que podría leer los pasajes que se refieren a economía, trabajo, lucha de clases, tierra. ¿Queréis un punto improvisado ahora? Todos los españoles no impedidos tienen el deber de trabajar. El Estado Nacional Sindicalista no tendrá la menor consideración al que no cumpla función alguna y aspire a vivir como convidado a costa del esfuerzo de los demás. Punto 16. Estos son los típicos señoritos. Este es el señorito. Pues ya ve claro y bien el señor fiscal cuál es la opinión de la falange española sobre el señoritismo. Yo he redactado casi todo el ideario de falange española de la que soy jefe. Que soy el jefe es evidente, sería pueril negarlo. Que falange española se mueve dentro de la legalidad republicana, lo he demostrado también ayer. Y no he sido yo solo. Lo ha dicho el Tribunal Supremo de la República hace muy pocos meses, mucho después de triunfar el Frente Popular. Y lo ha dicho una de las salas, que por los antecedentes de quienes la componen os debe ofrecer las mayores garantías. Estoy seguro que al hacer el programa me he movido dentro de la misma Constitución. Ahora, si esto es delito, yo ruego, y de manera especial al Tribunal de Derecho que ha de redactar las preguntas para el veredicto, que no involucre este hecho mío innegable. Toda la responsabilidad para mí, por haber sido el fundador de esa entidad y por ser el autor de su programa, pero que no la envuelvan hacia otras cosas que han sucedido después y que no tienen nada que ver con mi condición de fundador de Falange Española. La mayoría de los que formáis el jurado pertenecéis a partidos enérgicos.
Habéis tenido bajas y habéis comprobado que camaradas vuestros han abierto bajas en otras filas. Solo hay una cosa indecorosa en este género de lucha. La lucha en sí es triste, es terrible, es dolorosísimo que lo más brioso, lo más enérgico de la juventud de España, en nuestras filas y en las vuestras, se mate a tiros. Hay, repito, solamente una cosa indecorosa en estas luchas, y es que se emplee el pistolero profesional. En este trance para mí tan solemne, os digo que la falange española no lo ha hecho nunca. Vosotros que estáis hechos a la lucha, sabéis que el pistolero profesional no sirve para nada. No hay quien se juegue la vida por 5 duros. Se la juega por nada el que siente dentro de sí un ideal. Vuestros militantes y los nuestros han sentido el ardor cada uno de su ideal y se han matado. Pero no venimos aquí a cancelar las deudas de sangre en papel sellado. Ojalá dejásemos de matar. Venimos a juzgar si yo he participado o no en el actual movimiento. Y no vais a aprovechar esta coyuntura para hacer una liquidación de cuentas más o menos falsas. Enemigo destacado del régimen, según el señor fiscal. Ayer os expliqué las circunstancias en que vino el régimen y las circunstancias de ánimo en que su venida me cogió a mí, dolorido en lo entrañable del recuerdo de mi familia. No quiero insistir en esto, porque parecería hasta indecoroso que en un trance como este me dedicase a tocar la nota de lo sentimental. Ayer la toqué y la dejo encomendada a vuestro recuerdo. Ahora bien, este carácter de enemigo del régimen, dice el señor fiscal, se ha manifestado más cuando alcanzaba el poder alguna situación izquierdista y proletaria y señalaba una fecha. Este entusiasmo y ardor contra el régimen nacía en todas las derechas españolas y singularmente en José Antonio Primo de Rivera, cuando se triunfó en las elecciones del 33 que dieron el triunfo a las derechas. En ellas fui elegido diputado. Debíamos haber participado en aquella alegría colectiva. Os ruego que en la colección de arriba no dejéis de mirar un número, el número 23, de 12 de diciembre de 1935, en que se reproduce otro más antiguo, el artículo que escribí y publiqué en Falange Española, Fe, el 7 de diciembre de 1933, a raíz de las elecciones. Basta su título. Se acababa de ganar la victoria de las derechas. Escribí un artículo cuyo texto leeréis vosotros y que se llama nada menos que así: La victoria sin alas. Esta fue mi manifestación de contento en aquellas elecciones en que fui elegido. Adhesión total, entusiasta a cuanto hicieron las derechas, no. A las izquierdas, tampoco. Yo creo que el gobierno de Casares Quiroga tuvo el mucho la culpa de que pudiera estallar este movimiento, porque sembró aquel dislocamiento de todas las fuerzas. Metió en la cárcel a tal cantidad de personas, entre las que me cuento, sembró pequeñas incomodidades que predispusieron a todos y creció el espíritu crítico. Sin eso podríais tener la seguridad de que no habría en la lucha tanto joven, ni de que se hubiera podido provocar una locura de estas a espaldas de personas responsables. De mí, por ejemplo, no os voy a decir hipócritamente que no me hubiera sumado a la rebelión. Creo que en ocasiones la rebelión es lícita y la única salida de un periodo angustioso. Por haberse puesto a España en este avispero, ha sido posible que estalle este movimiento que ahora tendremos todos que lamentar. No os adulo. No encuentro toda la política de las izquierdas acertada, ni mucho menos. También veréis que dije en este trabajo: Azaña ha tenido 2 ocasiones en la historia. En la última plana, en cabecera así de ancha, decía: Azaña vive su segunda ocasión. La primera se malogró. Si se malogra la nueva ocasión de Azaña, se habrá perdido ya sin remedio y probablemente no tendrá ninguna más. Ruego al letrado que prescinda de esas consideraciones. En realidad, señor presidente, el proceso es puramente político.
Pero como no adulo al tribunal por la política que le pueda inspirar, corto aquí. Basta. Con las derechas mi disidencia ha sido constante. Mi agresión durísima, encarnizada. No insistiré más en esto. Aquí os entrego mis textos y os ruego que hagáis el favor de repasar esta modesta vida que no hubiera traído a cuento si no lo hubiera hecho el señor fiscal. Que yo he dado muestras de esta aversión al pueblo. No sé cómo aprovechar los minutos para hacer un índice. Yo en las Cortes me levanté un día para pedir que se ampliara la amnistía concedida por las derechas, gracias a la cual salieron a la calle varios millares de afiliados a la Confederación Nacional del Trabajo. Y otro día, cuando se presentó el proyecto de anulación de la reforma agraria, pronuncié 2 discursos para impedir que se anulara la primera reforma agraria y expuse de la tierra este concepto que está escrito en el número del 21 de noviembre de 1935 de arriba, página 5, quinta columna también. ¿En qué consiste desde un punto de vista social la reforma de la agricultura? Consiste en esto. Hay que tomar al pueblo español hambriento de siglos y redimirle de las tierras estériles donde perpetúa su miseria. Hay que trasladarle a las nuevas tierras cultivables. Hay que instalarle sin demora, sin esperar siglos, como quiere la ley de contrarreforma agraria sobre las tierras buenas. Me diréis, ¿pero pagando a los propietarios o no? Y yo os contesto, esto no lo sabemos. Dependerá de las condiciones financieras de cada instante. Pero lo que yo os digo es esto. Mientras se esclarezca si estamos o no en condiciones financieras de pagar la tierra, lo que no se puede exigir es que los hambrientos de siglos soporten la incertidumbre de si habrá o no habrá reforma agraria. A los hambrientos de siglos hay que instalarlos como primera medida. Luego se verá si se pagan las tierras. Pero es más justo y más humano, y salva más número de seres, que se haga la reforma agraria, a riesgo de los capitalistas, que no a riesgo de los campesinos. Cuando el señor fiscal hablaba con razón de la tragedia del campo español, quizá no formulaba frases tan enérgicas como esta. Y cuando la revolución de Asturias, me levanté en las Cortes y dije que en una revolución hay que atender siempre a 2 cosas. Primero a dominarlas y después a ver si tenían razón. Una revolución no estalla sin razón nunca. El señor fiscal sabe ya cuáles han sido mis viajes al extranjero. He estado en Berlín una sola vez, el mayo de 1934. No asistí al mitin que se decía organizado por Hess y con intervención de Gosle. No conozco ni a uno ni a otro. En cambio, nadie me preguntó si conocía a Hitler, lo que podía sernos comprometido, y sin embargo confieso que sí le he visto. Le vi unos minutos, 4 o 5, y ya comprenderéis en ese espacio de tiempo lo que pueden hablar un alemán y un español, un alemán que no sabe español y un español que no sabe alemán. Y bien, yo digo, toda esta recapitulación de mi vida anterior, la creación de Falange, mis visitas, todo esto, ¿a qué viene? A mí no se me acusa de nada de esto, sino por haber participado en el movimiento revolucionario y no menos que en jerarquía de jefes, según se ha dicho por el señor fiscal. Cuando hay que condenar a hombres y mujeres no se puede decir porque pudiera ocurrir que en aquella fecha los presos, porque a lo mejor hicieron, porque quizá aprovecharan. Esto no. Si a mí no se me han visto las cartas, ¿pude haberlas empleado para promover un movimiento revolucionario? Lo mismo pude haberlas empleado desde aquí en dirigir una fábrica de moneda falsa. Esto es evidente. Cuando no consta lo que se ha hecho, es posible que se haya hecho todo lo humanamente realizable. Pero ni el señor fiscal puede acusarme de esa manera, ni el señor fiscal puede acusarme con esa base. El tribunal necesita algún principio de prueba positiva. ¿En qué consiste esta prueba? Que yo tenía comunicaciones, visitas. Todos los oficiales, los procesados y los no procesados han dicho cómo eran. Muchedumbres que venían a verme, a las que yo ni siquiera conocía. Gruñía por su abundancia,
hasta el extremo de que yo rogaba a mi hermano Miguel que las recibiera él, lo que le molestaba tanto como a mí. Y comunicaciones por el locutorio de abogados con Sarrión, por ejemplo, y algún personaje amigo. Pues bien, esto es un indicio. Y como no se nos intervenían, es posible que estuviésemos allí maquinando. Pues bien, en estas entrevistas ha habido como testigos más o menos tolerantes los oficiales, y como coro la población y la provincia. Cuando aquellas gentes volvían a sus pueblos después de recibir mis instrucciones, no serían todas ellas tan discretas que callasen en los pueblos los consejos y órdenes que yo les daba. De modo que 10 o 12 o 15.000 personas han tenido que saber que yo daba órdenes para una rebelión militar. Nadie ha quebrantado el secreto. Nadie ha puesto de relieve que yo estaba preparando un alzamiento contra la República. En cartas puedo haber tenido esta comunicación. Pero tampoco hay el más mínimo rastro de prueba de que haya podido tener estas comunicaciones. Si cuando empezó el levantamiento militar habían transcurrido 35 días de mi prisión aquí y no había recibido menos de 400 cartas entusiastas, de camaradas, manifestaciones de afecto y hasta baladronadas, si queréis, propias de la juventud. Pero naturalmente esos son los que venían a verme y los que me escribían. ¿Quién iba a venir si no? Indicios evidentes de que aquí se maquinase algo, nada. Las pistolas aparecen el 16 de agosto. 2 pistolas. Han podido venir de los siguientes modos: o lanzadas por encima de una tapia, cosa hacedera según creencia de algunos oficiales de prisiones que conocen otros casos en que esto ha ocurrido, o han sido facilitadas por el locutorio de abogados. O ese iracundo testigo dice que le consta, que lo sabe, porque se lo ha dicho un moribundo o alguien que sabía que estaba a punto de morir, que han sido introducidos en una paella. O en una cuarta forma, que el oficial de esta prisión, señor Muñoz, dice que quizá de haber sido introducidas en paella, no hubieran sido en una, sino en 2. De modo que han venido por el aire, por el locutorio de abogados, por una paella o por 2. Esta abundancia de versiones me permite robustecer la versión que he tenido siempre sobre la ignorancia de la venida de las pistolas. Pero como esto no es el tema, vamos a suponer que sí, que por uno de esos 4 medios o por otro cualquiera nos hemos hecho introducir esas pistolas. No olvide el tribunal una cosa: esas pistolas están en nuestra celda el 17 de agosto. El día 2 de agosto ha habido motín y han roto los cristales de nuestras celdas. Es justo que unos presos nos consideren, como el señor fiscal, culpables de que España esté así. Pregunto a todos los oficiales si siguió hasta el 17 de agosto el régimen de tolerancia, y coinciden todos en que don Adolfo Crespo lo cambió de medio a medio. Pues si el 2 de agosto hemos estado en riesgo inminente de perder la vida, hubiera sido muy justo que nos hubiéramos procurado 2 pistolas para defendernos de un segundo motín. Pero si el señor fiscal y el tribunal han oído que nuestras comunicaciones con los camaradas de Falange no estaban intervenidas, sino que las teníamos a espaldas y nadie vigilaba nuestras visitas, íbamos siendo 20 y tantos a formar como todo arsenal este depósito de 2 pistolas. ¿Se creerá que para cooperar con la rebelión nos íbamos a quedar con aquellas 2 pistolas que hubieran servido como máximo para una defensa y agresión de 2 minutos? Si hubiera sido posible, como dijo el señor fiscal, con la actividad de mi cuñada introducir una ametralladora a piezas, tenga la seguridad el señor fiscal que nosotros, comprometidos en el movimiento, hubiéramos hecho lo que se ha hecho en otras poblaciones. Quien ahora resulta nada menos que el autor de la rebelión y su dirigente, hubiera hecho algo más que meter estas pistolas en una paella, 2 paellas o 3 paellas. Y no quisiera molestar más. Puede la defensa seguir hablando el tiempo que quiera. Siga. Ah, sí, se lo agradezco mucho. ¿Cuánto se lo agradezco? Si yo no quisiera más que referirme a las bases, a la falta de pruebas,
¿Cómo me vais a condenar sin indicios contra mí? No solo no los hay, sino que hay indicios más fuertes a mi favor. Solo tengo que revelar con la misma sinceridad con que hasta aquí me he pronunciado cuál es el secreto de mi aislamiento. La política de las derechas respecto de mi partido ha sido siempre la misma: querer aprovechar el brío combatiente de mis muchachos. Esta es la clave. Por eso de cuando en cuando a mis muchachos les buscaban la gracia. Eso sí, querían impedir a toda costa, pero que a toda costa, que a estos muchachos los dirigiera yo. ¿Por qué? Porque dicen que estas cosas que yo decía de la tierra y demás eran señuelo que yo utilizaba para atraer a las clases obreras, porque las derechas tienen el error de creer que a las clases obreras se las atrae con señuelos. Yo sé que la clase obrera me va a dar la terrible angustia de no creerme, pero aseguro que responde a una convicción personal honrada. Las derechas suponen que es señuelo. Yo sé que no lo es. Las derechas suponen que es falso. Yo sé que es verdadero. La monarquía es una institución que ha tenido su momento histórico. Las derechas tienen esa actitud respecto de mí, pero en cambio dicen: esos miles de chicos valerosos, arrojados, un poco locos si queréis, esos son utilísimos. Con estos tenemos que contar nosotros. Y entonces me maquinan disensiones dentro de mi movimiento. Me organizan la de Ramiro Ledesma y Sotomayor. Me someten a un cerco político, económico y personal espantoso. Me vienen a dejar sin cuartos. Estamos 4 meses sin poder pagar la casa en Madrid. Nos cortan el teléfono y nos quitan la casa, y así estamos porque las derechas quieren a toda costa que no me interponga. Y surge mi encarcelamiento, y la ocasión es pintiparada. Ahora sí que es fácil levantar el coraje de estos chicos magníficos, valerosos y un poco ingenuos, sin que se nos interponga el majadero ese que nos viene con la cosa de la reforma agraria y del movimiento nacional sindicalista. Pruebas de esto van a ser tan cabales como las del fiscal. Son pruebas fortísimas. Sabe perfectamente el tribunal que en esta comarca, en esta región de Levante, predomina entre el elemento militar la Unión Militar Española. La UME tenía un jefe con el que soñaba, que era el pobre Calvo Sotelo, y tenía un órgano en la prensa que es La Época, que es el pequeño foco intelectual militar ultrarreaccionario, y Calvo Sotelo era el profeta. La Época me tenía la simpatía que demuestra este tremendo artículo ofensivo publicado en 1 de julio en contestación a mi artículo a que me refería antes. Aquí está la prueba y la pondré a disposición del tribunal el señor secretario. Hágame el favor. Estando yo en la cárcel se me injuria. Este es el pago de la UME, que no tiene fuerza en casi ninguna región de España, pero en esta de Alicante sí. Estas son precisamente las guarniciones que no se sublevan. Luego ha habido algunos que han sostenido gallardamente su decisión. Pero estas guarniciones no se sublevan y forman un cerco alrededor de Alicante, del sitio dentro del cual yo estoy. Es el centro de un semicírculo geográfico perfecto. Estas son las guarniciones que no se sublevan menos una, la de Albacete. Allí sale un teniente coronel ardoroso. Dirige un mensaje telegráfico. Y en el mensaje telegráfico acaba: arriba España. ¿Qué le pasa a ese teniente coronel? Pasan días y días y nadie le socorre. Eran los primeros días, cuando no habíais hecho esfuerzo alguno de organización y teníais frente a vuestra falta de organización casi todo un ejército sublevado. Creo que este teniente coronel se comportó de una manera muy brava. Persiste un día y otro día, y de cuando en cuando comete la nueva temeridad de decir: arriba España, mandadme socorro. Y nadie le socorre. El teniente coronel Chapuli, que había roto este semicírculo geográfico, fracasa. Es el fracaso más notable de la rebelión.